Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el video número 26, que es un ejercicio de aplicación de lo visto en filtración. Se trata de diseñar un filtro de taza declinante con autolavado para un caudal de 150 litros por segundo y una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Ese es nuestro problema. Entonces tenemos un sistema autolavante. Vamos a ver cómo hacemos ese autolavado. Entonces, mire, el agua cae a este canal, decíamos, sale por este orificio. Esta compuerta está cerrada para que no salga el agua, entonces se filtra por el lecho filtrante de andracita, arena, pasa por el falso fondo, y aquí hay un canal de interconexión, el agua asciende hasta este punto y aquí hay una compuerta y el agua irá a este canal, todo el agua. Pero este canal tiene dos partes, la parte superior, donde es el canal, y la parte inferior, donde tenemos nosotros un canal de interconexión. Entonces, este sistema es autolavante. Veamos a ver, tenemos aquí un ejercicio, y yo les había mandado esta foto. Entonces, este sistema de la parte superior es un sistema de taza declinante, pero con lavado desde un tanque elevado o podemos lavarlo con motobomba directamente al sistema. Aquí hay una serie de tuberías, el agua de las tuberías viene aquí, abro esta válvula, introduzco mi caudal por debajo del filtro en estos sistemas. En el que estamos planteando, el sistema es autolavante. Miren ustedes, no tiene esta galería de conductos, no tiene esta galería de conductos, no tiene esta tubería, no tiene este tanque, ni tiene esta bomba. ¿No? Es como si nosotros le quitáramos esta parte, todo esto, y lo pegáramos. Entonces, miren ustedes, esta parte de vertedero, y esta parte de atrás del canal. Entonces, eso es la diferencia entre el uno y el otro. Quitamos todas estas tuberías y accesorios, este tanque elevado y esta motobomba y vamos a ver un sistema autolavante. Este sistema autolavante tiene mínimo 4 filtros, mínimo 4, pueden ser más, 5, 6, lo que quieran. Entonces el agua está entrando aquí, pasa por los orificios, ¿no? Viene aquí, asciende y pasa por este vertedero, cae a este canal que está en la parte superior. Diría yo que cae por este canal a esta zona. Pero aquí hay un canal de interconexión. Ese canal de interconexión por el fondo tiene unos orificios, 4 orificios. ¿Qué hacen esos orificios? Si yo lavo este filtro, entonces yo al lavar este filtro lo que hago es cerrar la entrada y abro este desagüe, los niveles se bajan hasta la canaleta y una vez que se bajan los niveles a la canaleta, si este es mi filtro que estoy filtrando el agua, los otros 3 están trabajando y se interconectan por estos orificios a este hueco. Entonces, este hueco y el nivel del agua está aquí. El nivel del agua de los otros filtros está aquí y el nivel del agua de este filtro está aquí. Entonces, lógicamente, tratará el agua de ir de aquí hacia parte de acá, expande el lecho filtrante, sale por la canaleta y desagua este sistema. Entonces, este sistema así se llama autolavante. ¿Por qué? Porque es un sistema que se lava con estos filtros. O sea, si yo te quiero lavar entonces yo cierro abro la salida, cierro la entrada y lo demás van a ser el sistema. Entonces, por eso hablamos nosotros de autolavante. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar el ejercicio con una tasa media de filtración que estamos hablando de 200 metros cúbicos metro cuadrado día. Puede estar, la máxima es hasta 300, ¿no? 140 hasta mínima hasta 300. Vamos a traer una tasa media de 200 metros cúbicos. Número de filtros, pues este es supuesto, 6. De pronto cuando calculemos el número de filtros, si el área de un filtro resulta excesivamente grande, entonces de pronto nosotros podamos hacer 8 filtros, 7, 8 filtros. Entonces, área total, caudal 150 sobre
el caudal medio 200, y entonces eso nos da 64,8 metros cuadrados. El área de un filtro, pues sería 10,8 metros cuadrados. Características de los medios filtrantes. Las leches filtrantes son dobles de arena y andracita. Vamos a ver las características de la arena. Dice, tamaño efectivo 0,55, coeficiente de uniformidad 1,60 y una porosidad de 0,40. CSU es igual a abertura del tabique que deja pasar el 60% y aquí de 60 sobre 10, abertura del tabique que deja pasar el 10% de 10. TSUE es la apertura del tamiz que deja pasar el 10%. Entonces, de 60 será CSU por de 10. De 60 es igual a CSU por el tamaño efectivo y entonces me da de 60, 0,88. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un tamaño efectivo de 10 y tengo un de 60. Entonces, yo con esos dos elementos me voy a la gráfica y digo, bueno, yo tengo de 10, 10, y hago este puntico de 10, 10 aquí. Y veo para 60, de 60 aquí, paso la vertical. Y entonces yo tendría dos puntos, de 10 y de 60. Entonces con de 10 y de 60 yo lo puedo proyectar aquí a de 90. Entonces tengo de 10, de 60 y de 90. O sea, tengo estos tres puntos de la gráfica. Eso en cuanto a la arena. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedo decir yo? Yo puedo, bueno, en cuanto a la andracita, a ver, entonces dice, la andracita, porosidad, ¿no? Dice de 0,40. Para que exista entremezcla, ¿no? C igual a 3, dice en la tabla 96, C igual a 3, por lo tanto, de 90 de la andracita es igual a 3 por 0,55, es el de 10. Entonces, de 90 de la andracita es unos 65. Entonces, obtenemos el punto 90-90 de la andracita. Entonces, veamos aquí. Yo obtuve de 10, ¿no? Y obtuve de 60. Aquí estos dos puntos, proyecté estos dos puntos y aquí me da el de 90. ¿De qué? De la arena. Entonces, tengo de 10, de 60 y de 90. Yo dije que el de 90, que es de la andracita, es igual a 1,65 por 3 por 0,55. Entonces, yo de 90 aquí tengo este punto. Entonces, al tener yo este punto, como son sistemas que están trabajando simultáneamente, entonces, digamos que yo puedo trazar una paralela de aquí hasta este punto. Y si yo puedo trabajar esto, pues yo tendría aquí de la andracita el de 90, el de 60 y el de 10. Entonces yo de aquí, ¿qué saco? De 10 de la arena y de 60 de la arena. Y la andracita de 10 y de 60 de la andracita. Entonces, eso es cómo se obtiene, ¿no? En este caso, los puntos de tamaño efectivo. Tamaño efectivo de la arena y tamaño efectivo de la andracita. Efectivo de la arena. ¿Para qué? Para aplicar esta fórmula y entonces yo tengo este y yo tengo este. Bien, esto sería ideal, ¿no? Pues que yo pudiera decirle, vea, prepáreme esta arena de estas características y esta andracita de estas características. Pero en la realidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto sería un pedido especial, ¿no? Y yo que tendría que hacer para obtener el tamaño efectivo de la arena de 10, 60 y 90 y la otra también. En la realidad, pues los que venden la arena para estos filtros, pues lo que hacen es, mire, yo tengo mi arena, y este es mi de 10, 60 y 90, y esta es mi andracita con de 10, 60 y 90, entonces no serán iguales aquí. Entonces uno trabaja con los de 10, 60 y 90 que me dan las casas fabricantes. Ellas le dan a usted el de 10, 60 y 90 porque ellos tienen sus ensayos sobre sus propias arenas. Entonces esto lo están fabricando. Esto es como que si yo quisiera, en este caso, que yo quisiera un tubo, digamos, que yo diseñé y me da un tubo de 5 pulgadas, pues de 5 pulgadas no lo hay. Hay o de 4 o de 6. Entonces uno dice, no, pues entonces es superior, póngame de 6. Aquí
En ese caso es esto como que dijera de 5 pulgadas, no hay. Entonces yo lo que hago es ver mi arena que hay y cuál es la andresita que hay. Entonces ese es el sistema que podemos coger, ¿no? De tener las curvas y ponerlas aquí, la de la arena y la andresita, y ver si estos tamaños efectivos están relacionados, estos. Bien, entonces primero vamos a diseñar ya con los tamaños efectivos que tenemos en esto. Vamos a diseñar primero el espesor del lecho, ¿no? Según la ecuación 918 decíamos que es esto. ¿Cómo podríamos determinar el espesor del lecho? Por ejemplo, yo digo en base a esta expresión. O podría decir yo que del espesor del lecho, el 60% es andracita y de 40 a 60 y de 20 a 40 puede ser arena, ¿no? Pero ya utilizando este método, como tengo el tamaño efectivo de la arena y el andracita, voy a ver cuál es el espesor de leche de arena y andracita. Haciendo estas operaciones aquí, el espesor va en base a que el espesor total 0,80, puede ser, nosotros decíamos que hasta 90. En este caso queremos un espesor de 80 centímetros. Y entonces la arena tendrá 33 y la andracita 47. Si me fuera por otro método, yo diría que 80 por 60%, 48. Y 80 por 40%, 32. Entonces está muy cercano. Entonces, este es como se calcula el espesor del lecho. Ya tenemos la granulometría, veremos el espesor del lecho, la grava de soporte. Entonces, la estructura del drenaje de la grava, pues ya tenemos nosotros. Si le voy a meter falsos fondos en viga B invertida, pues entonces tengo aquí las capas. Entonces digo, no, ya tengo mis capas. Si yo voy a trabajar en B invertida, pues la grava de soporte tiene esta granulometría, ¿no? Entonces ya tenemos esta granulometría para nuestro diseño. Entonces, estructura de entrada. ¿Qué tenemos de entrada a nuestro sistema? Si nosotros vemos que tenemos aquí, tenemos un orificio. Y la estructura de salida, un vertedero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo diseñamos este orificio y cuál es la filtración, etcétera, y la estructura de salida. Entonces, veamos aquí. Aquí yo podría meterle una válvula, ¿no? Como las válvulas que aparecen aquí, esas válvulas de doble acción que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, podríamos meterle una válvula, este se cierre, y cuando este se cierre, este se sube y entonces queda abierto esto. Entonces, podríamos utilizar una válvula de doble acción. Aquí hay un orificio, ese orificio lo hemos escogido como una tubería de un diámetro de 12 pulgadas. Entonces, el agua va a venir por aquí, por este orificio sumergido, y así. Y por aquí se viene. Bueno, entonces, bajo esas consideraciones, digamos que la utilizan en la entrada, ¿no? Pues vamos a ver aquí en la partecita, hay un orificio, y aquí anteriormente pues hay un canal, ¿no? Que decíamos por ahí en la pregunta, decíamos este canal puede ser de 1 metro, ¿no?, de ancho, por una altura que después la definimos, ¿no? Entonces, tiene que ser grandecito para que no haya cambios de altura rápidos. Entonces, tendríamos en esa parte ese canal, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a la primera parte. Vamos a ver cuál es la hidráulica del lavado y luego vamos a ver cuál es la hidráulica de la filtración. Entonces, nosotros, ¿qué decíamos en la hidráulica del lavado? Que yo tengo que calcular la velocidad de fluxión total, o sea, el valor de la velocidad ascensional que haga que el lecho se expanda, pero no tanto, decimos, porque si se expande mucho, se va por la canaleta. Entonces, vamos a ver ese valor de B sub A. Para eso establecíamos el número de Galileo, aquí gravedad, ese peso específico de la arena o la andracita, y aquí podríamos poner de 90. O sea, si yo obtuve de 10 y de 60 de la arena, pues también puedo tener el de 90 en la arena y es este. Entonces aquí Galileo para la arena y Galileo para la andracita, que es un valor que ya lo habíamos obtenido, el de 90 de la andracita. La velocidad de fluidificación, entonces en base a esta expresión, decíamos nosotros, ¿no? Y obtengo, y este D también, el de 90. La velocidad ascensional, entonces tenemos aquí la velocidad ascensional sería 0,82 metros por minuto, ¿no? 1,36 centímetros por segundo, pero 0,80. ¿Qué dice la norma? Dice que 0,60, 0,90 metros por minuto. Entonces tenemos.
Para la andracita hicimos la misma ecuación y la velocidad ascensional es 0,41 metros por minuto. Miren ustedes, ¿no? Esta es mucho más, la velocidad para mover arena, para mover andracita, es más baja que para mover arena. Entonces, pero como nosotros solamente tenemos una velocidad, entonces, ¿cuál cogemos de las dos? ¿0,82 o 0,41? Pues yo, ¿qué tal escoger 0,41? Pues no me mueve el lecho de arena. En cambio, este de 0,82 me mueve el lecho de arena y me mueve el lecho de andracita. Pero al mover esta con esa velocidad más grande de 0,82 y esta velocidad, entonces la andracita va a tratar de salir porque tiene una velocidad mayor, ¿no? Entonces, cuando estemos diseñando la canaleta, le dejamos un espacio libre para que la arena expandida y fuera la expansión adicional que se torna por esta velocidad de 0,82 no se vaya por la canaleta. Entonces, dice la condición crítica es 0,82. Utilizar la velocidad ascensional, vamos a utilizar de 0,80. Ahora sí vamos a medir la expansión del lecho. La expansión del lecho es la suma la que se produce en la arena y andracita. Noten ustedes que cuando yo estoy hablando de aquí, tengo un lecho estratificado, ¿no? Miren ustedes, cuando yo hago los tamices 40, 30, 30, 20, estos los hago en la universidad y ustedes sacan sus tamices estandarizados y yo sé cuál es el valor de D1 y cuál es el valor de D2 entre dichos tamices. Entonces yo tengo estos valores de 16 a 20. ¿Para qué? Para determinar una abertura promedio. Y esa abertura promedio es igual a raíz cuadrada de D1 por D2. Y estos son los valores entre estos dos. De aquí en adelante, pues vamos a ver cómo calculamos la última fila para el lecho de arena, ¿no? Vamos a ver el número de Galileo. Entonces dice, Galileo es igual a esta fórmula, 980, 265 para la arena, de 90.141 para arena, dividido entre la viscosidad cinemática al cuadrado, entonces me da Galileo 36.329. Vamos a calcular Reynolds. Reynolds decíamos que es alfa por Galileo a la m. Aquí alfa y m, dependiendo del material, como es arena, entonces tiene 53 y este punto 55. Me da un Reynolds de 181,4. ¿No? Entonces, tendríamos nosotros que, voy a calcular con este Galileo y Reynolds, voy a calcular el valor de B sub S. B sub S es igual a 0.017 por 181,45 dividido entre 0.41,4. ¿Qué es B sub S? Pues decíamos la velocidad de sedimentación de la partícula, de acuerdo. Entonces, B sub S es 14,37. Beta por Reynolds a la sigma es igual a 0,35. Con los valores que tengo. Entonces, tenemos que B sub S es 14,37 y B sub A, tenemos B sub A es 1,33 centímetros por segundo. Entonces, aquí calculamos, y esto elevado a la 0.35, decíamos. Para eso establecimos estos cálculos para este punto 35. Entonces, la porosidad del lecho expandido es igual a 0,43. Entonces, la expansión es igual a P sub E menos P sub 0, 1 menos P sub E. La expansión sería 0,43 menos 0,40, 1 menos 0,43. O sea, la expansión sería 0,05. ¿No? Aquí tendríamos nosotros la expansión 0,43, expansión 0,05. Pero X es el porcentaje de removido, ¿no? Entre dos, aquí. Y yo tengo 10, ¿no? Es X, que es el retenido, viendo ustedes el del 12,10, este X, la suma de estos X dan 1, ¿no? Por lo tanto, esta partecita, que es aquí este punto 10, ¿no? Y lo multiplico por el espesor del lecho y eso me da 0,002 milímetros. Entonces esto
Aquí sería 0.002. Solamente hecho es para este, pero son iguales para este y entonces aquí tendría yo cuál es el espesor del lecho expandido de arena. ¿Cuánto me da? 0,14 metros, o sea, 14 centímetros. La misma historia yo lo hago para andracita, cojo las mismas distancias y la longitud de expansión me da 0,58. Entonces sería, la expansión del lecho sería delta L sub C sería 0.03 y la total 0.58. Entonces me voy a la fórmula expansión, ¿no? 0.14 por 0.33, que era la arena, la andracita 0.58 por 0.47 y aquí el hecho de arena más el hecho de andracita, la expansión total me da 0.40 metros. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí en la figura? Pues si yo veo esta figura, a ver, bueno, si yo tuviera aquí este punto, pues si yo fuera el hecho de andracita, yo digo, aquí se expande 0,40 centímetros. O sea, sobre el hecho de andracina, la expansión es 0,40 centímetros. Y después vamos a dejar un espacio para prever que la andracita no se escape. Bueno, entonces estábamos en esto. Y ya tengo que la expansión total es 0,40 metros. Ese valor hay que recordarlo porque eso me va a servir para ver cuál es la altura de la canal. Chequeo del funcionamiento del sistema autolavante. Resulta que el sistema, decíamos nosotros, por ejemplo, entran 150 litros por segundo. Entonces sería dividido entre 4 pues, por cada filtro. Entonces, pero resulta que cuando yo cierro esta válvula, los 150 se reparten aquí, aquí y aquí, o sea, 50 por cada uno. Y entonces lo que pasa por aquí, por este canal, aquí a esta parte y esto, son 50 más 100 más 50, 150. O sea, que el caudal que va a lavar este filtro es de 150 litros por segundo. El problema aquí es que si este filtro necesita un caudal de lavado de 200, ¿no? litros por segundo, entonces yo diría, este necesita 200, ¿y de dónde lo saco si me están entrando solamente 150? Por lo tanto, el caudal de lavado de cada filtro, el caudal de lavado de este filtro no puede ser superior a la suma de los caudales de lavado que están aquí, los otros 3 filtros. ¿Y cuánto es? 150. Entonces, esa es una condición que debo yo por eso tengo que chequear esa condición. ¿Y qué pasa si no la chequeo esa condición? Pues tengo que, en vez de 6 filtros, aumentar un filtro más para que sean 7 filtros y el área se disminuye. Entonces, digamos que tengo, en este caso, el caudal de lavado menor que el caudal que entra al sistema. El caudal de lavado será velocidad ascensional por el área, y eso me da 144 litros por segundo. Entonces yo digo, lavo con 144, ¿no? Y me están entrando 150, está bien. Pero ¿qué pasará si el caudal de lavado fueran 180 o 200? Si me están entrando 150 y yo estoy lavando con 180, 200, quiere decir que no voy a lavar bien eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir la sección, ¿no? Para que el caudal de lavado sea menor. Bueno, aquí calculamos ya teniendo los caudales, ahora sí yo tengo que determinar la pérdida de carga durante el lavado. ¿Cuál es la pérdida de carga durante el lavado? Pues yo les decía, la pérdida de carga va a ser desde este punto hasta este punto de aquí. Entonces yo digo, hay una pérdida de carga en la arena, hay pérdida de carga en la grava, en la arena, andracita, el falso fondo, etc. Y esto es el valor, este valor es las pérdidas de carga. Entonces, si yo tengo este nivel, le pongo más las pérdidas de carga, aquí tiene que estar el vertedero. Entonces, por eso vamos a calcular las pérdidas de carga por cada uno de los elementos. Pero cuando yo estoy trabajando en la hidráulica del lavado, estamos hablando de la hidráulica del lavado. Entonces, pérdida de carga en la arena, pues aquí esta fórmula, ¿no?
LSC es 0,33, porosidad, SSOS. Entonces, en la arena 0,32, la misma fórmula para la andracita, cambiándole de valor de SSOS, eso nos da 0,32, 0,43. Entonces, 0,33 más 0,44. Pérdida de carga en el lecho. En la grava, la pérdida de grava, la pérdida de carga en la grava es igual a B sub A por L dividido entre 3. B sub A es 0,80 por L dividido entre 3 y eso me da en la grava, miren. Entonces, la grava, entonces. En el falso fondo, ¿no? En el falso fondo, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos viguetas prefabricadas y con orificios. Supongamos que todos los orificios son 185 orificios de 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces sería la fórmula, ya la tenemos anteriormente, entonces yo calculo la pérdida por orificio, 180, ¿no? Y aquí entran, ¿no? 185 que son los orificios, ¿no? Entonces que decíamos nosotros 185 y el diámetro de 3/4. Entonces, pérdida por orificio, y eso me da 0,59 metros. Entonces, pérdida por orificio, 0,59 metros. Esto es por orificio, ¿no? Si yo quisiera bajar esta pérdida, entonces, ¿qué haría? O aumentaría el número de orificios o aumentaría el tamaño del orificio. Entonces dice pérdida de carga total durante el lavado, 0,44 más 0,11 más 0,59. 1,14. O sea, ese valor de Y, la pérdida total durante el lavado es 1. Entonces, ¿yo qué digo? Por encima de la canaleta yo coloco el vertedero de salida a 1,14 más 0,6, que tengo que ahora verlos, ¿no? De la zona de entrada. Bueno, pérdida total en el lecho, ¿no? Grava, decíamos nosotros, ¿no? Ya esto. Ahora sí, ya tenemos nosotros 1,14, entonces diríamos nosotros que aquí, yo digo este valor de Y es 1,14. ¿Por qué? Porque tengo que tratar con este 1,14 de que el agua se vaya por acá. Bueno, entonces vamos siguiendo. Y ahora sí voy a otra cosa importante, que es la hidráulica de la filtración, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí hay lo que vamos a hacer es calcular todas las pérdidas. Entonces decimos nosotros pérdida de carga en la orificio de entrada, pérdida de carga en la arena, pérdida de carga en la andracita, en la grava. Entonces vamos a calcular las pérdidas en la filtración, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, por ejemplo, pérdida de carga en la válvula de entrada. Pérdida de carga KB al cuadrado sobre 2G. B, velocidad, válvula de compuerta, gravedad. Aquí aplicamos una ecuación que es igual a la velocidad por área es igual a un caudal. Esta velocidad es la que va pasando por la compuerta. Y área, el área de compuerta. Y este Q es la tasa de filtración por el área del filtro. El área del filtro ya lo tenemos. Entonces yo puedo hacer que esta velocidad, ¿no? Esta velocidad con que está pasando el agua, pues sea A dividido entre A por Q, por la tasa de filtración, ¿no? Y eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo establezco todo, ¿no? Mi problema va a ser este. Establecer todo en función, miren ustedes, ¿no? Dice área, ¿no? Velocidad Q por A sobre A, reemplazando, dice pérdidas en la válvula, caso 1 sobre 2G, A sobre A. Yo tengo A, pues sí, es el área del filtro. Tengo A pequeña, pues es el área del orificio. Entonces, yo lo que hago es poner todo esto, ¿no? En una constante, ¿no? Y digo, esto sería por Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque viene el valor de velocidad que viene aquí en términos de Q al cuadrado. Entonces, esta es una constante que yo la puedo establecer y Q es una variable. Esta, ¿no? Y yo voy a hacer, variaciones de este elemento. Miren ustedes, entonces, como dijo, B está expresado, entonces H sub T es igual a esto, ¿no? Donde, ¿no? A sobre A, área es
el área del orificio, de la compuerta, y entonces tenemos compuerta de 37, entonces aquí tenemos el área de qué? El área del filtro. Por ejemplo, aquí 10.8 es área. Y en IQ, esta es una constante, pero que la puedo yo generar, pues aquí parece igual al cuadrado, pero yo le puedo dar diferentes valores. Entonces, todo lo que voy a calcular yo, pérdidas aquí en el filtro, miren ustedes, aquí digo, esto es por cuál cuadrado. O sea, tengo el primer elemento, esto es una constante, todo esto era una constante por cuál cuadrado, ¿no? Y Q es la tasa de filtración. ¿Cuál es la tasa de filtración? Esa es una tasa de filtración que yo la voy a cambiar. Por eso decíamos Q, ¿no? Va Q máximo, Q sub A, Q sub B y Q mínimo. Entonces tenemos esas 4 Q, decíamos Q máximo más Q sub A más Q sub B más Q sub mínimo son iguales a 4 Q medios. Entonces cuando sea eso, ese valor, pues ya puedo yo calcularlo. Pero esto no lo vamos a hacer nosotros, sino que nos lo va a hacer un programa que se llama QS. Entonces, aquí a la entrada, entonces en el lecho. ¿No? En el lecho hay dos pérdidas de carga. ¿No? La pérdida de carga inicial, que es en el lecho, y la pérdida por connotación. Entonces, veamos a ver pérdida de carga en el lecho filtrante. Decíamos H sub 0, teníamos esta expresión. Y entonces yo tengo mis datos y digo H sub 0 es igual a todo esto que está dándose aquí, pues tengo el F que es 0,5, aquí la viscosidad cinemática, 1 menos porosidad, 0,40, L sub 0 el espesor del lecho, C sub 0 que es igual a 0,82, ¿no? Valor de este valor, ahora sí, L sub 0, 33, dice, ¿no? 33 centímetros, que era el espesor del lecho de arena, y aquí yo tendría sumatoria de X sub I por D sub I, ¿no? Este valor, eso me da 78,35. Hacer este X sub I, D sub I, eso me da 78,35 por Q. Fíjense ustedes que todo esto es una expresión, todo esto es una constante multiplicada por Q. Entonces, todo lo estoy dejando en función de Q. Hago la misma historia, ¿no? En la andracita, ¿no? Entonces yo aplico mis valores que los tengo, 36, ¿no? 36 tenía yo, y 0.82, 0.73, y aquí pues 0.47 centímetros, ¿no? Y esto por 0.2813. Entonces, este 2813, ¿no? Resulta que aquí tendría que tener aquí la sumatoria, ¿no? Sería 2813, ¿no? Sería la suma de X sub I sobre D sub I, ¿no? Pero aquí se dice que la expresión X sub I sobre D sub I al cuadrado, sumatoria, ¿no? Entonces aquí está de X sub I sobre D sub I al cuadrado. Entonces aquí aparece 192, pero sería en este caso 78,35. Es que este fue de un ejemplo anterior y no lo he borrado. Este también 98, entonces aquí sería 28,13. Para que lo tengan en cuenta y hagan el cálculo. Bien, entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Pues mire, la pérdida de carga en la arena y pérdida de carga en la andracita, pero siempre en función de Q. Q, que es la tasa de filtración. Pérdida de la grava de soporte. Entonces, la grava de soporte que era, ya vimos en la grava que era Q por L dividido entre B. Entonces, aquí tenemos la QL dividido entre 3. Entonces, esto es para la arena, ¿no? Y lo otro también para la antracita, ¿no? Tenemos un lecho de grava, digo. Entonces, grava. Entonces, tendríamos nosotros 0,40 3 por punto. Este 0,40 es el espesor de la grava. Y tendríamos nosotros en la grava esto. En el falso fondo, dice en el pérdida de carga en el falso fondo. Tenemos nosotros esta expresión en el falso fondo, son con orificios, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el área total hueca con 165 orificios de 3 cuartos. Entonces el área, ¿no? Es
0.28 y el K 1.56. Entonces tenemos paso 1 sobre 2G por 86.400 a área 10.8 y esta 285 por 10 que es la de los 185 orificios de 3 cuartos. Y por Q al cuadrado. Y eso me da, fíjense ustedes, esta pérdida por orificios 1.53. ¿No? En el falso fondo. Entonces en la grava, en el falso fondo. Y ahora pasamos al vertedero, porque el vertedero, pues a la salida, tenemos también a la salida, que la pérdida de carga, o sea, la pérdida de carga en un vertedero es equivalente a la altura de la lámina de agua sobre la cresta. Utilizando un vertedero individual de 0,40 metros de ancho de cresta, ¿no? Tenemos nosotros entonces aquí, por ejemplo, el vertedero, estos vertederos que tenemos aquí, pues este vertedero, un ancho de 0,40, el ancho de cresta. Entonces nos vamos aquí. Nos vamos aquí y hacemos las expresiones aquí, pues área, ya la tenemos, L, pues el 0,40, miren ustedes, ¿no? Elevado a esto por Q. Todo esto está en función del área del filtro, ¿no? Y esta es un 83L es igual a, Q es igual a K por L por H a la 3 medios, ¿no? Eso sale de ahí. Entonces tendríamos nosotros este 307 por 10 a menos 3 por Q a la. Entonces decimos nosotros, la pérdida de carga total durante la filtración es 233 por 10 a la menos 7 Q. ¿Qué era esto? 233 por 10 a la menos 7 Q. La primera, ¿no? Decíamos nosotros que es, mire, la pérdida en la válvula es 233 por 10 a la menos 7 Q al cuadrado, ¿cierto? Pérdida en la válvula. Entonces, aquí 233. La segunda, ¿qué es? 514 por 10 a la menos 4. Entonces, vamos a ver la segunda. La segunda es, la segunda es 233. Esto es 514 por 10 a la menos 4 por Q, ¿no? Entonces, esta 514 y 331 en andracita. Entonces nosotros vamos aquí 514 y 331. Esta 938 es el 938 en la grava de soporte y el falso fondo será 153. Entonces aquí 938, aquí 953 y esta última sería para el vertedero, ¿cierto? 307 por 10 menos 3% por Q a la K. Entonces, ya reemplazando, por ejemplo, los 33, ¿no? El otro valor es por Q. Aquí tenemos los valores y entonces aquí podemos sumar Q, aquí estos sumamos el 514 y 331 y 9. Estos valores y entonces nos daría esta expresión. Sumando todos estos valores aquí y ya todo reemplazándolo, por ejemplo, aquí 2, esta es la cuarta, 131 por Q al cuadrado y etc. Tenemos aquí. Y entonces tenemos esa expresión. Mire, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esta es la altura, la diferencia de niveles, ¿no? H. Aquí será igual. Entonces, aquí yo le doy un valor de Q, por ejemplo, 200 metros cúbicos metro cuadrado día, a todos 200, entonces eso me va a dar un valor de H. Si yo digo 300, entonces Q 300 y me va a dar diferentes valores de H. Entonces, el programa que hace, ese me determina cuáles son los valores de la pérdida de carga. Pero aquí tenemos entonces unos elementos. Este es A y este es G. Este es a ver. Entonces dice H es igual a 233 por 10 a la menos 7 por Q a la G. Q a la G sería al cuadrado. Entonces, A, coeficiente de pérdida de entrada del filtro, exponente de pérdida de carga en el filtro.
coeficiente y exponente. B, coeficiente de pérdida en tuberías y accesorios y J, exponente de pérdidas y tuberías y accesorios. Pues no hay coeficiente porque como es autolavado, las tuberías y accesorios son ceros, por lo tanto esta expresión no vamos a meterla. Esta la metemos cuando el lavado es del cambio. C, coeficiente de pérdida en el falso fondo, pues ya lo tenemos aquí. Y exponente de pérdida en el falso fondo. El otro, coeficiente de pérdida en el lecho y la grava, en el lecho y la grava. Entonces dice M, exponente de pérdidas en el lecho y la grava. Y por último, coeficiente en el vertedero de salida y exponente de pérdida en el vertedero de salida. Entonces yo tengo estas expresiones. Entonces, ¿qué no voy a utilizar? Esta no. ¿Por qué? Porque esta no hay. Y entonces A la Q a la G, B, C, D están ahí. Entonces yo meto en este programa, así como está esto, A Q a la G, B Q a la J, C Q, meto D Q a la M y E y P, tengo estos valores. Y entonces yo al meterle estos valores al programa QBasic, lo que me dice es que el caudal máximo es 268, el Q sub A 237, Q sub B 209, Q sub C 184 y Q sub D 162. Entonces aquí tenemos, ¿no? Y Q mínimo 141. O sea, tenemos una serie de valores, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Pues dice Q máximo más Q sub A más Q sub B más Q sub C más Q sub D más Q mínimo. Entonces serían 2, 4, 6. Es igual a 6 caudales medios. Y el programa entonces ejecuta con el valor de H y da esa situación. Entonces, ¿qué nos determina? Miren ustedes, dice, 3 niveles. Nos da aquí, dice, durante la filtración. Entonces, 141. Nivel 1, 0,51. Nivel 2, 0,58. Y H, 0,7. ¿No? Entonces, nivel 3, 0,66. Entonces, yo lo que hago es, me voy a mi sistema, ¿no? Y entonces yo digo, este es el nivel 1, tanto, este es el nivel 2 y este es el nivel 3, referenciados en cuanto a este vertedero. Entonces, aquí tengo el vertedero y tengo nivel 1, nivel 2, 1, mínimo, 2, máximo y 3 cuando se lava un filtro. La distancia de aquí a este vertedero, la distancia máxima de pérdida, pues la distancia mínima de pérdida tiene que ser 2 metros. Si estas distancias, como vemos aquí, nos dan menos de 2 metros, aquí, como nos dan metros, esto es 0,51, 0,58 y el otro 0,66. Entonces, esto es menos de 2 metros, por lo tanto, la diferencia máxima entre esos dos puntos es de 2 metros. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Entonces ya determinamos los niveles con el QBasic. Yo les envío y ya les hago llegar el programita de QBasic. Forma y dimensiones de los filtros. B sobre L, N más 1 sobre 2N. B sobre L, pues 6. 2N, 2 por 6. Entonces aquí tenemos que el valor de B, ¿no?, es 251 y el valor de L 430. Entonces, si nosotros vemos esto, sería acá arriba 251, este ancho, y este largo 4.30. Entonces tenemos para esas condiciones, ya tenemos esos gráficos. Y la chequeo, pues L sobre B entre 1 y 3, y entonces me da 1,71. Canaleta de recolección del agua de lavado. Mire, esta canaleta de recolección del agua de lavado para este ejercicio tiene una característica, es que las canaletas van al extremo, una canaleta al extremo y otra canaleta al extremo. Generalmente lo que se utiliza es una canaleta intermedia, no a los extremos, sino una intermedia. O puede haber dos intermedias, pero en este ejercicio es una a un lado y otra al otro. Por eso vamos a ver entonces el diseño de esa canaleta para en este caso. Entonces, decimos nosotros que
La canaleta de recolección, ¿no? Se utilizan dos canaletas al lado y lado de los filtros, las cuales descargan a un canal. ¿Cuál es el caudal? Entonces, el caudal de lavado es 144, pues son divididos dos canaletas, entonces 72 litros por segundo en cada canaleta. El H sub A, 73 Q sobre B, entonces da 31 centímetros. Más un borde libre de 6, entonces tendríamos nosotros, ¿no?, 37 centímetros de altura. El espesor de la pared, 0,15. La altura total, entonces 0,52. O sea, el total de la canaleta, si ya lo vemos aquí en el total de la canaleta, pues esta canaleta tendría desde este punto hasta este punto de acá 0,52. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí, dice, altura de la cresta de la canaleta respecto a la superficie del lecho no expandido, W. De la cresta de la canaleta respecto a la superficie del lecho expandido. Dice, la distancia entre el borde de la canaleta y el lecho es expansión del lecho más un factor de seguridad asumido más la altura total de la canaleta. Entonces, W sería 0,40, que es el lecho expandido, más 0,10, más 0,52, que es la altura total de la canaleta. Entonces, W sería 1,02. Entonces, yo diría que de aquí al fondo, 1,02 es la altura, ¿no?, hasta el lecho filtrante de andracita. Bueno, altura del vertedero de salida respecto a la cresta de la canaleta. Vertedero de salida. Entonces, ¿cuál es la altura dice, el vertedero debe guardar una altura sobre la cresta de la canaleta que garantice que se compensan las pérdidas de carga de lavado y la pérdida de la carga en la cresta de la canaleta. Pérdidas de la carga total durante el lavado son 1,14. Altura de la lámina de agua sobre la canaleta. Entonces, la altura de la lámina de agua cuando están lavando es 0,72, ¿no? Esto es 144, entonces H es igual a Q sobre 1,838 L. 0,73. Este LL, esta longitud es el ancho B, ¿no?, que es el 251. El ancho B que se calculó para ese sistema. Entonces, el valor de la altura de la canaleta da 0,6. Por lo tanto, dice, Y es igual a 1,14 más 0,6 y es igual a 1,20. Entonces, ¿qué es Y? Entonces sería 1,14 más 0,6 de agua y entonces tendría 1,20. La altura desde aquí a aquí es 1,20. Bueno, entonces con esto terminamos. Ahí hay un documento acerca de otros sistemas, de otros sistemas de biofiltración. Esta es filtración avanzada. Bueno, señores, muchas gracias, muy amable y muy agradecido.